Hola a todos. En esta oportunidad queremos compartirle acerca de la unidad 2 denominada Modelo de Organización Viable. Estaremos con ustedes a lo largo del desarrollo de este tema: Josué Bauza, Nelimar Farbos, Luis Carvajal, Ana Varela, Gustavo León, Mari Carmen Farfán, Joel Rincones y quien les habla, Leinelis Acosta. A lo largo del tema estaremos desarrollando la teoría general de sistemas, la TGS, sus justificaciones, limitaciones, los enfoques para el estudio de la teoría general de sistemas, los principios, así como también las tendencias que buscan la aplicación práctica de la teoría general de sistemas. Estaremos compartiendo acerca de lo que es la organización cibernética, la organización como sistema, el estudio de las mismas y los distintos enfoques de la organización, como máquina, como cerebro, como entidad de flujo y transformación, como cultura, como sistema político, como instrumento de dominación, como organismo. La teoría general de los sistemas, conocida como las TGS, es concebida por Ludwig von Bertalanffy en la década de 1940 con el fin de proporcionar un marco teórico y práctico a las ciencias naturales y sociales. Esta teoría realmente fue un salto de nivel lógico en el pensamiento. Cambió la forma de mirar la realidad, que influyó en la psicología y en la construcción de una nueva teoría sobre la comunicación humana. Mientras el mecanicismo veía el mundo seccionado en partes cada vez más pequeñas, el modelo de los sistemas descubrió una forma holística de observación que desveló fenómenos nuevos. Siempre estuvieron allí realmente, pero se desconocían, y es a través de los sistemas que podemos llegar a acercarnos un poco más a esa complejidad de lo inimaginable. Sin duda, la noción misma de sistema no es una idea nueva para nadie. Realmente se remonta a épocas muy antiguas en los filósofos griegos, probablemente a civilizaciones anteriores a ellos. Pero la teoría general de sistemas, como se está planteando actualmente, se encuentra estrechamente relacionada con el trabajo del mencionado biólogo alemán Ludwig. Es a partir de esta presentación que hizo de la teoría de los sistemas abiertos. Es desde allí que realmente cuando él hace públicas sus investigaciones sobre este sistema abierto. No obstante, este nacimiento fue prematuro. De hecho, el mismo autor reconoce que sus ideas no tuvieron un recibimiento como se esperaba en el mundo científico, sino hasta 1945, cuando ya culminaba la Segunda Guerra Mundial, fue que el concepto de la TGS adquirió forma, o digamos el derecho a vivir. Entonces, a partir de ese momento, se ha ido profundizando en esta teoría y realmente hoy en día se encuentra sólidamente asentada y acogida dentro del mundo científico. Podemos entonces definirla como una serie de suposiciones y proposiciones relacionadas entre sí por la que se aprecian todos los fenómenos y objetos reales de una jerarquía integrada por grupos formados por materia y energía. Podemos decir que ellos son grupos, que estos grupos son sistemas. El biólogo alemán denomina a la teoría general de los sistemas como el esqueleto de la ciencia.
Es en este sentido de que la teoría busca un marco de referencia a una estructura de sistema sobre el cual colgar la carne y la sangre de las distintas disciplinas particulares para el ordenado y coherente cuerpo de conocimientos, donde se establecen las distintas formulaciones de principios elementales que permitan acumular conocimientos sobre toda la extensa gama de sistemas vivientes y no vivientes. Si se toma al pie de la letra la definición de teoría, según el diccionario Larousse, dice que es un conocimiento especulativo, puramente racional. Se puede ver entonces que la teoría general de los sistemas, más que teoría, se trata de una construcción estructurada o metodológica que tiene como propósito entonces estudiar el sistema como un todo, de forma íntegra, tomando como base sus componentes y analizando las relaciones e interrelaciones entre cada una de ellas con aplicaciones de estrategias científicas. Es de mencionar que el valor científico de la TGS depende únicamente de la generalización de aquellas propiedades que son comunes a todos los sistemas y de la posibilidad de hacer generalizaciones de cada una de ellas. Además, centra completamente su atención en el análisis y el diseño del todo en oposición al análisis y al diseño de los componentes o de las partes. Es un proceso de síntesis realmente. Esta teoría general de los sistemas plantea una serie de justificaciones que se direccionan en la búsqueda de una teoría cuyos principios puedan tener validez para los sistemas en general. Entre las justificaciones está la existencia de isomorfos, es decir, esas diferencias que gobiernan la conducta de entidades en muchos campos. Debido a que estos principios son tan comunes en los distintos niveles de la organización y que realmente pueden ser hasta legítimamente transferibles de un nivel a otro. Por ende es legal realmente buscar una teoría que logre explicar estas correspondencias y las pueda expresar mediante leyes especiales. Otra de las justificaciones que encontramos es la necesidad de una nueva ciencia que realmente fuera exitosa en este desarrollo de la teoría de la complejidad organizada, en contraste con una ciencia clásica que se limitó, digamos, a esa teoría de una complejidad no organizada. Es en ese entonces donde también estas distintas formulaciones convencionales de la física eran inadecuadas para tratar sistemas vivientes como sistemas abiertos y no podían tomar en cuenta las leyes entrópicas que indicaban disipación, degradación y evolución en los organismos vivientes. Había entonces, o nace entonces la esperanza de que un concepto unitario del mundo y de la ciencia pudiese basarse no sobre la esperanza posiblemente inútil y ciertamente forzada para reducir finalmente todos los niveles de la realidad a nivel de la física, sino más bien en esa diferencia de las leyes en la diversidad de campos. Se puede decir también que desde el siglo XVII la ciencia dejó bastante atrás a la filosofía en la empresa, en esto de explorar la naturaleza. La TGS abarca la visión de muchos científicos en la investigación de los fundamentos filosóficos de los conceptos con los cuales trabaja la organización como un sistema. Las conjeturas que surgen en las nociones neoorganísmicas, en la teoría general de sistemas y la filosofía de la ciencia que surge de los fundamentos positivistas logísticos. Por ende, entonces se consideran los dos programas más prometedores
de reunificación de la ciencia y la filosofía. Sin embargo, esta teoría general de los sistemas también presenta ciertas limitaciones, pues todo tiene su límite y no se escapa a la teoría general de los sistemas, ya que no se puede pretender solucionar problemas supremamente grandes y complejos que demanden de cuantiosos recursos técnicos, económicos y humanos, de una manera tan general y totalizante, porque puede conducir a ser poco práctico y a obtener resultados equivocados dentro de la organización. Pero lo que sí es muy importante es no perder de vista que un problema, por complejo que sea, se puede abordar por partes, no obviando, eso sí, las relaciones que existen entre las partes y realmente considerar todos los factores internos y externos del sistema, tratados como parte, pero que pertenece a un mismo contexto y a un todo. Otra de las limitantes tiene que ver con la forma de actuar del talento humano ante la presencia de ciertos problemas, porque el comportamiento del ser humano es difícil de estimar y predecir, lo que dificulta la simulación y verificación de sistemas que dependen de él, por lo que se hace necesario contar con los elementos necesarios que le permitan realmente elaborar un plan de trabajo efectivo en un área de creciente actividad, donde se pueda ver los constantes avances, sin resistencia al cambio, sino que realmente se tenga una permanente revisión y evaluación de las necesidades, las preferencias, las alternativas, tanto del personal como de la organización en general, para que esto permita la proyección y de tal forma mantener y fortalecer el liderazgo dentro de la organización. Continuando con las TGS, el enfoque dado para el estudio de la teoría general de los sistemas, según Building, existen dos posibles enfoques para la misma, los cuales son ampliados de la siguiente forma por Oscar Bertoglio y deben tomarse como complementarios, más allá de competitivos, o como dos caminos cuya exploración tiene valor. El primer enfoque está dirigido a observar el universo empírico y escoger ciertos fenómenos generales que se encuentran en las diferentes disciplinas y tratar así de construir un modelo teórico que sea relevante para esos fenómenos. Este método, en vez de estudiar sistema tras sistema, considera un conjunto de todos los sistemas concebibles, es decir, en los que se manifiesta el fenómeno general en cuestión, y busca reducirlo a un conjunto de un tamaño más razonable. Un segundo enfoque posible para la teoría general de los sistemas es ordenar los campos empíricos en una jerarquía de acuerdo con la complejidad de la organización de sus individuos básicos o unidades de conducta, y tratar de desarrollar un nivel de abstracción apropiado a cada uno de ellos. Este es un enfoque más sistemático que el anterior y conduce a lo que se denomina sistema de sistemas. Bultin presenta un ordenamiento jerárquico a los posibles niveles que determinan un ordenamiento de los diferentes sistemas que nos rodean, siendo los peldaños de la jerarquía descritos a continuación. El primer nivel sería aquel basado en estructuras estáticas, por ejemplo, el modelo de los electrones dentro del átomo. El segundo nivel sería los sistemas dinámicos simples, por ejemplo, el sistema solar. Un tercer nivel pudiera ser un sistema cibernético o de control. Un ejemplo de ello sería el termostato. Un cuarto nivel, el sistema abierto, por ejemplo, las células. Un quinto nivel, el genético social, por ejemplo, las plantas. Un sexto nivel sería el nivel animal. El séptimo nivel llegaría a comprender lo que es el hombre. El octavo nivel, las estructuras sociales, por ejemplo, una empresa, una organización, una corporativa. Un noveno nivel, los sistemas trascendentes, por ejemplo, todo aquello que es absoluto. Para las tendencias que buscan la aplicación práctica de la teoría general de los sistemas, tenemos que la práctica del análisis aplicado de sistemas tiene que aplicar diversos modelos, de acuerdo con la naturaleza del caso y con criterios operacionales, aun cuando algunos conceptos, modelos y principios de las TGS, como el orden jerárquico, la diferenciación progresiva, la retroalimentación, etc., sean aplicables a grandes rasgos
a sistemas materiales, psicológicos y socioculturales. Bertalanffy reconoce que la teoría de sistemas comprende un conjunto de enfoques que difiere en estilo y propósito, entre las cuales están la teoría de conjuntos desarrollada por Mesarovic, la teoría de las redes desarrollada por Rapoport, la teoría cibernética que fue desarrollada por Wierner, la teoría de la información desarrollada por Shannon y Weber, la teoría autómata desarrollada por Turing, la teoría de los juegos desarrollada por von Neumann, entre otras teorías. La teoría general de los sistemas se basa en las siguientes premisas. 1. Los sistemas existen dentro de otros sistemas. 2. Los sistemas son abiertos. Esta es en consecuencia de la primera. Cada sistema que se examine, excepto el menor o el mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos se caracterizan por un proceso de intercambio infinito con su ambiente, constituido por los demás sistemas. 3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Partiendo de ellos, entonces, la teoría general de los sistemas se fundamentan en los siguientes principios. El primero de ellos es el principio de totalidad. Es decir, el sistema trasciende las características individuales de sus miembros. En la teoría general de los sistemas, el principio de totalidad afirma que el todo es algo más que la suma de sus partes, por lo que contemplar un sistema desde esta perspectiva supuso un salto lógico en el pensamiento y un nuevo lugar de observación. La teoría general de los sistemas, a través del análisis de las totalidades y de las interacciones internas de estas y las externas con su medio, es ya en la actualidad una poderosa herramienta que permite la explicación de los fenómenos que se suceden en la realidad y también hace posible la predicción de la conducta futura de esa realidad. Desde este punto de vista, la realidad es única y es una totalidad que se comporta de acuerdo a una determinada conducta. Por lo tanto, la teoría general de sistemas, al abordar esta totalidad, debe llevar consigo una visión integral y total. Esto significa, a nuestro juicio, que es necesario disponer de mecanismos interdisciplinarios, ya que de acuerdo al enfoque reduccionista con que se ha desarrollado el saber científico hasta nuestra época, la realidad ha sido dividida y sus partes han sido explicadas por diferentes ciencias. Es como si la realidad, tomada como un sistema, hubiese sido dividida en un cierto número de subsistemas, independientes, interdependientes, traslapados, etc. Y cada uno de ellos hubiese pasado a constituir la unidad de análisis de una determinada rama del saber humano. Pero resulta que la realidad, el sistema total, tiene una conducta que generalmente no puede ser prevista o explicada a través del estudio y análisis de cada una de sus partes, en forma más o menos interdependiente. O, lo que es lo mismo, el todo es mayor que la suma de sus partes. Así, la teoría general de los sistemas es un corte horizontal que pasa a través de todos los diferentes campos del saber humano, para explicar y predecir la conducta de la realidad. Estos mecanismos interdisciplinarios podrían ser identificados como un cierto número de principios o hipótesis que tienen una aplicación en los diferentes sistemas, en que se puede dividirse la realidad y también en ese sistema total. El segundo principio es la entropía, es decir, los sistemas tienden a conservar su identidad. El cambio de estados más ordenados u organizados a estados menos ordenados y organizados es una cantidad definida y medible, denominada entropía. Es un factor que explica el hecho de que mientras la energía total contenida en un sistema cerrado permanece constante con el incremento de la entropía, esta energía puede ser utilizada cada vez menos. De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, la entropía de un sistema aislado es siempre creciente. Así, podemos afirmar que la entropía del universo es siempre creciente. En efecto, si se considera el universo como un sistema aislado o cerrado, inevitablemente, de acuerdo con la termodinámica, irá pasando de estados más organizados a estados menos organizados, hasta llegar a un caos final. Hasta aquí podemos extraer una conclusión, que la entropía ejerce su acción en los sistemas aislados, es decir, aquellos que no comercian con su medio. Luego podemos afirmar concretamente que estos sistemas se encuentran condenados al caos y a la destrucción. Los objetos físicos tienden a ser sistemas cerrados y estos evidentemente tienen una vida limitada. El paso del tiempo es la arquitectura de épocas antiguas, lo señala.
las pirámides de Egipto, mejor aún la Esfinge, muestran los efectos de esta entropía. Los sistemas pasan por diferentes estados, cada vez más desordenados y más caóticos. Sin embargo, la simple observación del transcurso histórico de numerosos sistemas parece contradecir este aspecto de la ley de la entropía siempre creciente. En numerosos casos, los sistemas mantienen su ordenamiento a través del tiempo. Aún se presentan otros casos en los que los sistemas parecen organizarse más a medida que pasan de un estado a otro. Sin embargo, esta contradicción o violación de la ley de la entropía es más aparente que real. Si observamos los sistemas que violan la ley, podemos concluir que ellos poseen una importante característica en común. Todos son sistemas vivos y, más general aún, todos son sistemas abiertos. Es así como el principio de la entropía en la teoría general de los sistemas afirma que los sistemas vivientes tienden a conservar su identidad, sus particularidades y diferencias, para lo cual ningún sistema puede igualarse completamente con su ambiente. En los sistemas sociales, los individuos necesitamos parecernos y diferenciarnos al mismo tiempo. Para la psicóloga Norma Molout, la vida es la posibilidad de preservar las diferencias. Todo el universo adolescente, en la tentativa de construir su identidad, pasa por este conflicto. En este sentido, la falta de diferenciación sería una psicosis. Los sistemas, por tanto, tienden a aumentar sus estados de organización, aumentando su identidad. Diferencia con su ambiente. En este sentido, el término negentropía o entropía negativa se refiere a la energía que el sistema importa del ambiente para mantener su organización y sobrevivir. Ahora bien, la expresión entropía negativa es en sí una medida de orden. De este modo, el mecanismo mediante el cual el organismo se mantiene estacionario y a un nivel bastante alto de ordenamiento, realmente consiste en extraer continuamente orden de su medio. Así, los sistemas, al extraer orden del medio y reemplazar con él el desorden producido por sus procesos vitales, rompen la ley inexorable que ataca a los sistemas, la entropía creciente. Podemos entonces establecer claramente una nueva distinción entre un sistema cerrado y un sistema abierto. El sistema cerrado tiene una vida contada, sucumbe a la entropía creciente. El sistema abierto presenta características tales como la interacción con su medio e importación de entropía negativa u orden, que está en condiciones de subsistir y aún de eliminar la ley de la entropía. El tercer principio de las TGS es la sinergia, es decir, todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás y en ocasiones al sistema. La sinergia es un principio de la teoría general de los sistemas que describe cómo la cooperación de dos causas distintas contribuye a generar el mismo resultado. Un sistema es una totalidad y sus componentes y atributos solo pueden comprenderse como funciones del sistema total. Esto representa una organización formada por elementos interdependientes, donde la conducta y expresión de cada uno de ellos influye y es influida por todos los demás, generando una realidad que supera la lógica lineal causa-efecto, o simplemente cuando 2 más 2 no son 4, sino 5 u otra cifra. En otras palabras, cuando la suma de las partes es diferente del todo, cuando un objeto cumple con este principio o requisitos, decimos que posee o existe sinergia. Una definición propuesta por el filósofo Fuller señala que un objeto posee sinergia cuando el examen de una o algunas de sus partes, incluso cada una de sus partes en forma aislada, no puede explicarse o predecir la conducta del todo. El cuarto principio es la finalidad. Los sistemas comparten metas comunes. La finalidad es un principio de las TGS que describe cómo los sistemas orgánicos y sociales siempre están orientados hacia un objetivo común. El más importante de todos es la supervivencia. El sistema lucha por mantenerse vivo. En los grupos humanos, el sentido de pertenencia también se ve fortalecido por este principio. Sin embargo, la definición de los objetivos de un sistema total no siempre es tarea fácil. Puede existir confusión en su determinación. Generalmente los participantes del sistema no se preocupan, aun cuando sus objetivos y definiciones pueden tener una serie de propósitos independientes de la actuación del sistema. El quinto principio es la equifinalidad, es decir,
que las modificaciones del sistema son independientes de las condiciones iniciales. ¿Qué significa esto? Que un sistema viviente, a partir de distintas condiciones iniciales y por distintos caminos, puede llegar a un mismo estado final. Un sistema puede alcanzar la misma meta, siguiendo diferentes itinerarios en sus procesos organísticos. Luego, los resultados a los que llega el sistema en el sentido de alteración del estado al cabo de un periodo de tiempo no están determinados tanto por las condiciones iniciales como la naturaleza de los procesos. Esto nos lleva a comprender que idénticos resultados pueden tener orígenes distintos y viceversa. El sexto principio es la equipotencialidad. En otras palabras, permite a las partes restantes asumir las funciones de las partes extinguidas. Esta es una característica de los sistemas que permiten sus elementos asumir las funciones de las partes extinguidas. Por ejemplo, en una familia, el padre muere y el hermano mayor toma el mando de sus negocios. O en el caso del cerebro, donde las neuronas se asocian para compensar una parte lesionada y poder ejecutar sus funciones. La séptima principio es la retroalimentación. Es decir, los sistemas mantienen un constante intercambio de fundamental, un principio fundamental de las TGS, donde el proceso mediante el cual el sistema recoge información sobre los efectos de sus acciones con el medio en el que habita. Es decir, la información que viene de vuelta. La retroalimentación determina las acciones posteriores a seguir del sistema. Los estudios sobre los sistemas interpersonales muestran que las conductas se describen en circuitos de retroalimentación, ya que la conducta de cada persona afecta a la conducta de los demás y a su vez es afectada por estas conductas que le llegan de vuelta, creándose una causalidad circular de estructura más compleja que la hasta ahora descrita por el modelo mecacionista lineal. La octava principio es la homeostasis. Es decir, todo sistema viviente se puede definir por sus tendencias a mantenerse estable. La homeostasis o retroalimentación negativa es la tendencia de todo sistema a mantener su estado estacionario, es decir, al no al cambio. Los procesos homeostáticos operan ante las variaciones de las condiciones del ambiente y aquí se produce una reacción que tiende a bloquear los cambios con el objeto de mantener invariable su estructura. Los sistemas atraviesan diferentes momentos de cambio. La crisis sobreviene cuando un sistema viviente se enfrenta a dos tendencias contrapuestas: la tendencia al estado estacionario y la tendencia a la transformación. La crisis aparece cuando algo amenaza con un cambio. Todo sistema reacciona ante cualquier intento que amenace cambiar su organización. Permanece la homeostasis cuando las estructuras son rígidas y las reglas inflexibles, como por ejemplo los grupos donde nadie puede pensar diferente. La estabilidad de un sistema viene definida por la capacidad de cambiar el cambio. Puede darse dos tipos de cambios. Son en las relaciones entre elementos, cuando se cambia lo justo para recuperar la condición de equilibrio, y se cambia toda organización, es decir, cuando hay un paso de nivel lógico de elemento a la clase. El último principio de las TGS es la morfogénesis, que explica que todo sistema también se define por su tendencia al cambio. La retroalimentación positiva o morfogénesis define la capacidad que todo sistema viviente exhibe para la modificación, como estrategia para mantenerse viable. Se trata de un proceso que apunta al desarrollo, crecimiento o cambio de forma, estructura y estado del sistema. Ejemplos de ello es la diferenciación, la especialización y el aprendizaje. Herramientas que ofrece la cibernética a las organizaciones: autorregulación y autoorganización. Entre las herramientas poderosas que nos proporciona la cibernética para mejorar la capacidad organizacional y el manejo de la información están la autorregulación y autoorganización. Sin estas herramientas, las organizaciones planas, horizontales, sin jerarquía, del futuro no podrían subsistir, ya que se consideran esenciales para el propósito de planeación y control. La autorregulación está relacionada con el comportamiento del sistema, de acuerdo a un conjunto de referentes que permiten que se adapte al medio ambiente. La autoorganización está relacionada con la estructura y los cambios necesarios que se den, de acuerdo a las referencias necesarias para mantener la capacidad organizacional. Este es un mecanismo de supervivencia en el largo plazo.
Todo sistema complejo debe ser autorregulado y autoorganizado. La autorregulación hace que las distintas partes organizacionales desarrollen en forma natural los flujos de información relevante para el control del comportamiento de unos y otros. Para esto es necesario diseñar una capacidad reguladora que sea consciente, consistente y con un alto nivel de desempeño deseable dado por unas referencias. El proceso de autoorganización implica el tener una capacidad organizacional para aprender a estructurar y cambiar estas referencias. Para que estos dos procesos sean posibles, la estructura organizacional debe irse adaptando continuamente, de tal manera que tenga flexibilidad suficiente para involucrar todas las áreas de complejidad que se consideren relevantes para su desarrollo, de tal forma que se pueda garantizar la planeación y el control. El modelo del sistema viable que se describe a continuación es una herramienta que permite esta flexibilidad y que garantiza que las organizaciones se autorregulen y autoorganicen a pesar de las perturbaciones del ambiente. El modelo del sistema viable. BIR inició la investigación de este modelo en la búsqueda de viabilidad organizacional. Le inquietaba averiguar cómo los sistemas eran viables, es decir, capaces de una existencia independiente. La supervivencia es una característica de toda organización que le permite sobrevivir como sistema, para lo cual requiere capacidad de aprendizaje, de adaptabilidad y de desarrollo. Un sistema que tenga todos estos componentes se llama un sistema viable. El desarrollo del modelo del sistema viable ha sido una de las principales contribuciones a la cibernética, a la administración. El modelo permite que la organización sea analizada de forma dinámica, sin rigidez, lo que ayuda a los ejecutivos a entender los requerimientos necesarios para mantener estabilidad interna de acuerdo a las estrategias organizacionales y externa adaptándose al medio ambiente. El modelo de sistema viable proporciona una metodología para diagnosticar o diseñar la organización y entender cómo ésta trabaja en su operación total. Permite analizar la estructura de la organización de una manera flexible, ayudando a desengranar su complejidad administrativa desde el punto de vista corporativo en sus diferentes niveles recursivos. Se usa el término recursión para significar que el sistema se desengrana de un nivel a otro dentro de sí mismo. De esta manera, se representa a la organización como una estructura de cajas negras dentro de cajas negras, de tal forma que, bajo ciertas condiciones, existen soluciones que, cuando vuelven a entrar en el sistema de nivel de recursión, pueden producir nuevamente las mismas soluciones. Una propiedad de toda organización es su desagregación estructural, por medio de la cual las relaciones entre los diferentes niveles organizacionales se da de acuerdo con esta lógica recursiva. Modelar los niveles estructurales es modelar las respuestas estructurales para absorber la complejidad de las tareas organizacionales. Esta es una descripción del desdoblamiento estructural real de la complejidad. El modelo del sistema viable, la organización es analizada como un todo. Para esto, las diferentes unidades organizacionales se integran en una acción de retroalimentación continua, velando por la supervivencia organizativa, tanto interna como externa, bajo fuerzas representantes y futuras. De esta forma se analiza la organización interactivamente como un sistema cibernético que procesa información a través de circuitos cerrados de retroalimentación. La organización como sistema. Una organización es una estructura en la que sus componentes trabajan conjuntamente para conformar un sistema en el que mediante el grupo social se desarrollen de manera efectiva y coordinada cada uno de los objetivos de las mismas. Podemos percibir los sistemas de dos formas, cerrados y abiertos. Los sistemas cerrados son aquellos cuyo comportamiento es determinado y programado, que opera con un muy pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente. Los sistemas abiertos son aquellos que presentan intercambio con el ambiente a través de entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente, adaptándose a este como medio para sobrevivir. Existen diversos debates sobre los orígenes de los pensamientos sistémicos. En la historia han existido varios pensadores con visión holística, como es el caso de Aristóteles, Marx y Husserl. No obstante, el pensamiento sistémico formal o explícito no surgió hasta la década de los 50,
cuando se comenzó a utilizar el término de sistema. El enfoque del sistema fue formalmente traído al concepto de las organizaciones por Kant y Kant en 1966 en su psicología social de las organizaciones, donde se propone ver las organizaciones como un sistema abierto, es decir, la existencia de inputs, procesos y outputs. La identificación de los inputs y outputs es un aspecto de vital importancia en, en cualquier proceso de negocio, estando además ligado a la definición del sistema de información que soporta la ejecución de todos los procesos. Schurman fue uno de los pioneros al aplicar el pensamiento sistémico a las organizaciones tras el periodo de la Segunda Guerra Mundial, como es el caso del System Approach en 1968, el cual incorpora su sistema mínimo arrojando 5 consideraciones básicas para determinar el significado de un sistema, como por ejemplo, objetivos del sistema total, el desempeño del sistema, el ambiente del sistema, sus límites, los recursos, los componentes, medidas de desempeño y la administración. De acuerdo con Schurman, citado por Hammond en el 2002, la teoría del sistema comenzó con la reunión de 4 personalidades en 1954 y posteriormente fueron uniéndose otros autores, pero los más representativos fueron Ludwig, Kellner, Rall y Anatol, fundadores de la Sociedad for General System Research, y ahora se conoce como International Society for System in Sciences. Cada uno de estos personajes propusieron lo siguiente. En el caso de Ludwig, Bernanke propuso con su teoría de sistema los objetivos que tenía la sociedad, esto a través de la investigación de isomorfismo en varios campos. Se trataba de minimizar la duplicación de esfuerzos y la promoción de la unidad de la ciencia al proporcionar un lenguaje común. Agno en el 2002 dijo que los propósitos de la Sociedad para la Investigación General de los Sistemas pretendía establecer métodos teóricos racionales y análisis cuantitativos, aplicar la teoría para la resolución de problemas y fomentar un pensamiento antimecanicista. Jaime Mille, por su parte, estuvo interesado en la ciencia del comportamiento y influenciado por los modelos homoestáticos de Cannon. Buscó integrar la dimensión biológica, psicológica y sociales de este aspecto. Ralph Gerard propuso por su parte trabajar en el área de neurofisiología y fue influenciado por la visión organísmica de Herbert Spencer. También analizó la relación entre los diversos niveles de organización de los sistemas biológicos, desde la célula, el organismo y la sociedad, visualizándolas como un todo. Anatol Ruport contribuyó al campo de los sistemas en el área de la biología, matemática, área en el cual profundizó con la teoría de juegos y las redes neuronales. Kenneth Boulding, en 1956, estuvo interesado en los aspectos que tenían que ver con la cooperación y la comunicación, la resolución de los conflictos, y además estuvo interesado particularmente por analizar los niveles de complejidad que suponían grandes complicaciones en altas organizaciones. Es así como se marca un hito en la historia, dándose lugar al estudio de las organizaciones como sistemas, que desencadenó y esparció este enfoque a las distintas ramas del conocimiento. Posterior a los aportes de los autores mencionados hace un momento, aparecieron nuevos estudios o nuevas visualizaciones de las organizaciones como sistemas. Vemos como Scott en el 61 dice que el enfoque moderno de la teoría organizacional comienza desde que se perciben las organizaciones como una entidad compleja, con visión sistémica,
cuyas interacciones entre los elementos son tanto formales e informales, con su entorno inmediato, así como el ambiente externo. Este enfoque de sistema fue formalmente traído al contexto de las organizaciones por Katz y Kant en su psicología social de las organizaciones, donde propone ver a las organizaciones como sistemas abiertos, es decir, la existencia de entradas, procesos y salidas. En este sentido, la teoría de contingencia mantiene la idea de que el entorno de las organizaciones tiene efectos sobre estas, una vez más, vistas como sistemas abiertos. El enfoque de consistencia supone que la estructura de la organización puede ser gestionada de diferente manera y no casarse o obligarse en una forma determinada. La entidad debe adaptarse, o la organización debe adaptarse a los cambios en el ambiente, dependiendo a su vez de la complejidad de las interacciones con su entorno. Este enfoque o esta manera de verlo, de acuerdo a Bennis, en el 66, figura como el más congruente, dado el carácter de cambio constante en el que se desenvuelven las organizaciones. Vemos como Schurman fue uno de los pioneros en aplicar el pensamiento sistémico a las organizaciones tras el periodo de la Segunda Guerra Mundial, incorporando su sistema mínimo o minimal system, el cual presenta 5 consideraciones básicas para determinar el significado de un sistema, como serían los objetivos del sistema total, el ambiente de este y sus límites, los recursos del sistema, los componentes, estos son los subsistemas, las actividades, objetivos, medidas de desempeño, o entre otras, y la administración del sistema. Posteriormente, otros autores retomaron la visión del sistema y la aplicación a las organizaciones. Tal es el caso de Checkland en el año 2000, quien representa un importante avance en la aplicación de los principios de sistemas a lo que llama sistemas blandos. Estos son sistemas complejos y con problemas no tan evidentes. La obra de Garahedagi se centra en la aplicación del análisis de sistemas en los negocios y las organizaciones, como como el sector de gobierno o la salud. Incluye un tema interesante como es la arquitectura de los sistemas. Posteriormente, Jackson incorpora un modelo relevante para la aplicación de la metodología de sistemas idónea para cada situación, vinculada al contexto de los problemas y relacionada con los participantes del sistema, sean simples o sean complejos. Entre este tipo de interacción se tienen 3 tipos, como sería la unitaria, la pluralista y la coercitiva. Algunos ejemplos más prácticos de los trabajos empíricos que aplican el pensamiento sistémico a la realidad son, por ejemplo, la obra de Conti en el 2006 que estudia la relación entre la calidad y la generación de valor. Otro aporte que relaciona la calidad con el pensamiento sistémico es el aporte de Cousin, quien explica ideas como desperdicio, las salidas y la retroalimentación, que son términos de sistema y los vincula con un pensamiento de calidad. Es decir, un sistema se autoevalúa para ver si está cumpliendo con los objetivos que se había establecido, pues. Vemos también cómo en la obra de Martens en 2011 se analiza la relación entre el liderazgo y la adopción del enfoque sistémico en las organizaciones. Vemos cómo cuando el liderazgo influye en la gente a tomar una nueva mirada a las organizaciones como un sistema, o sea, ver la organización como un todo, las personas dentro de la organización comienzan a ver sus relaciones de una manera diferente, ponen atención a cómo cada pensamiento y acción afecta a toda la organización y a sus vidas. Con esto vemos el alcance que ha tenido la teoría general de sistemas dentro de las organizaciones, permitiendo así una mejor comprensión y abordaje del entorno. Mi nombre es Gustavo León. En esta oportunidad me toca hablar un poco de los diferentes enfoques de la organización. En primer lugar, la organización como máquina. Morgan, en 1996, inicia su análisis con la metáfora de la organización como máquina. Esta visión tiene que ver con que en ocasiones las empresas operan con todo programado. Son rígidas, burocráticas y frías con sus colaboradores.
Por ejemplo, las organizaciones de este tipo son aquellas donde se sabe que los empleados llegarán a cierta hora, trabajarán en actividades predeterminadas, saldrán a comer en un horario fijo y respetarán una serie de reglas que se saben de antemano. Es decir, todo es predecible. Se ejemplifica este punto con el caso de un restaurante de comida rápida en donde las respuestas amables de los empleados y tratos también están planificados. Los orígenes de la organización maquinista datan desde los aportes de Adam Smith en 1776, donde puntualiza una especialización de trabajo a costa de disminuir la capacidad creativa de los trabajadores para lograr así una mayor eficiencia. Otro autor esencial en el desarrollo de esta concepción fue el alemán Max Weber en 1978, el autor del concepto de burocracia. Las aportaciones de este último radican en que es posible conseguir una eficiencia parecida a la mecanización de una producción en el ámbito administrativo a través del establecimiento de un orden jerárquico que dictamina reglas, división de tareas, normas claras y específicas. Adicionalmente, Weber estudió tipos de autoridad entre los cuales detectó los siguientes: tradicional, carismática y burocrática. El concepto de burocracia resulta de interés para la concepción de una organización como máquina, debido a que la imagen idealista que Weber pretendía sugerir. Esto se interpreta en que la concepción de un modelo ideal burocrático se establece como punto de referencia para contrastar la realidad. El establecer las reglas, normas que representaban un comportamiento ideal no como el sentido deseable, sino lógico y abstracto. En segundo lugar, la organización como cerebro. Otra visión relevante propuesta por Morgan en 1996 se refiere a la metáfora que relaciona a las organizaciones con el cerebro bajo el enfoque de una autoorganización. Esto quiere decir que las organizaciones funcionan a partir del procesamiento de información basado en la visualización del entorno y la retroalimentación. Asimismo, Morgan destaca que la capacidad de flexibilidad y adaptación a los cambios por parte del cerebro. Sobre la capacidad de las organizaciones de procesar información y tomar decisiones en función de ello, se puede ubicar la teoría de racionalidad limitada de Herbert Simon en 1947, la cual sugiere que los tomadores de decisiones no pueden contemplar todas las posibilidades y por ende son limitados en su comprensión las implicaciones de las decisiones. Por otra parte, la cualidad del cerebro respecto a la capacidad de autoorganización, es decir, sumamente flexible y adaptarse a los cambios, es simplificada por Morgan en 1996 citando el experimento de George Stanton. Dicho experimento consistió en el uso de gafas especiales para observar todo al revés. Con el paso del tiempo, su visión se ajustó a los lentes. Al removerlo, Stanton veía todo de cabeza y al paso de poco tiempo, su visión se ajustó nuevamente. En el ámbito organizacional se han desarrollado teorías que se basan sus argumentos en la necesidad de la capacidad de adaptación y flexibilidad de los cambios. La teoría de contingencia figura entre los exponentes más importantes y consistentes en el enfoque que adjudica la efectividad organizacional a la capacidad de estas de cambiar las características de la entidad dependiendo de la situación. Tercero, la organización como cultura. La organización como cultura es otra visión propuesta por Morgan en 1996. Esta idea
Brinda otra manera de dirigir y diseñar las organizaciones a través de los valores, creencias, las normas, los rituales y otros modelos de significados compartidos que guían el actuar de estas. Con esta concepción es posible observar que las estructuras, las reglas, las políticas, los objetivos, las descripciones de tareas y las operaciones son interpretados actuando como un punto de referencia el modo de pensar de las personas, así como formas de comunicación inherentes de la organización. Para ejemplificar lo anterior, se incluye un breve análisis de la obra de Yoshimori en 1995, la cual hace la comparación entre el concepto de comparación entre países. Entre ellos tenemos Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. El autor, de acuerdo a la evidencia empírica, califica a las corporaciones de Norteamérica y el Reino Unido como monistas, en el sentido de que la corporación es percibida principalmente como prioridad privada en los accionistas. El concepto dualista es atribuido a las empresas alemanas y francesas, puesto que consideran tanto a los accionistas como a los empleados en alguna medida. Por su parte, las corporaciones japonesas son concebidas como pluralistas, puesto que las ven como instituciones sociales enfocadas a entablar relaciones a largo plazo con sus grupos de interés. Lo anterior es un ejemplo de cómo los efectos de las diferentes culturas pueden influir en la concepción de las organizaciones, en este caso las corporaciones. Por tanto, el factor cultural no puede ser omitido a la hora de encargar el problema, diseñar estrategias y modelos de gestión. La organización como entidad de flujo y transformación. Una metáfora adicional propuesta por Morgan en 1996 que tiene que ver con la capacidad de cambio de las organizaciones es verla como una entidad de flujo y transformación. Una de las interpretaciones más interesantes propuesta por Morgan al respecto es la teoría del cambio social de Marx, quien identificó las leyes del movimiento social escribiendo que uno, un estado de organización social determinado se pasa de manera inevitable a otro. Dicho principio, aplicado a las organizaciones, se puede observar en el trabajo de Greimer en 1997, el cual sostiene primordialmente que la historia de una entidad, su pasado, puede ayudar a comprender su futuro y prepararla para el futuro como una visión alternativa al impacto del entorno, como fuerza motriz del cambio. Según el autor, existen dos grandes momentos en la etapa evolutiva de la organización, la evolución y revolución. Estos tienden a repetirse uno tras el otro, haciendo ilusión a los principios de cambio social de Marx. Los periodos de evolución se refieren a los de crecimiento, el cual son procedidos por periodos de revolución o crisis con el pasar del tiempo. De acuerdo con la obra de Greimer, en 1997, existen 5 fases de periodo evolutivo en las organizaciones, partiendo de su nacimiento hasta que aparecen crisis, las cuales frenan el ritmo de desarrollo de la organización hasta que son resueltas. Hola, soy Ana Varela. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la organización como sistema político. Respecto a las organizaciones como sistema político, Morgan en 1996 las refleja como sistemas de gobierno, donde el control se lleva a cabo según diferentes formas de legitimación de la autoridad. Así, es posible vincular a las organizaciones que emplean sistemas de régimen, como por ejemplo la autocracia, la burocracia, la tecnocracia, la democracia, como medios para crear y mantener el orden entre sus miembros.
Otros autores establecen a la organización como un sistema de políticas interrelacionadas sobre los beneficios económicos de las autoridades y de la sociedad, que contribuyen a la estabilidad, la supervivencia y la eficacia de estas unidades. Contribuyen directamente al rendimiento y a la estabilidad social. Referente al punto de conflicto de interés inherente en las organizaciones, se puede tomar en cuenta la teoría de la agencia, la cual implica la relación entre el principal y un agente, donde el principal, por ejemplo, el consejo de accionistas, delega una responsabilidad al agente, el director general de la empresa, donde desde la perspectiva organizacional, la teoría explora la relación entre ambas partes, tomando en cuenta una limitante de la información que se comparte y la alineación entre los objetivos y actitudes de cada parte hacia los objetivos de la empresa. La metáfora de la organización como entidad política implica algunas realidades que las organizaciones contemporáneas afrontan. Es necesario manejar relaciones de poder entre actores relevantes, tanto en el ambiente interno como en el externo, así como lidiar con el conflicto de intereses que las empresas enfrentan cuando, por ejemplo, sus procesos impactan al medio ambiente. Por lo tanto, esta metáfora se acerca más a una concepción integral de la organización. Ver a la organización como entidad política acentúa que las ambiciones de la organización pueden ser racionales para los intereses de algunas personas, pero no para otras. Desde este punto nos invita a ver cómo toda actividad de la organización está basada en intereses y a evaluar todos los aspectos del funcionamiento de la organización. La organización como instrumento de dominación. Esta metáfora surge en parte de que no todo lo que le concierne a la organización es bueno y bien intencionado. Morgan en 1996 hace referencia a algunas de las externalidades como los accidentes de trabajo, la degradación ambiental, la producción de productos nocivos para la salud, el sometimiento de la voluntad a través de la fuerza, así como el trabajo de muchos en función de los intereses de pocos. La metáfora trata de visualizar a las organizaciones como fuente de dominación. Al respecto de uno de los principales teóricos fue Weber en 1984, quien estudió la dominación social que hacía legítima la autoridad, la carismática, la tradicional, la racional y legal. Bajo el esquema de la dominación carismática, el poder es obtenido gracias a las cualidades inherentes del individuo y su capacidad de influir en los demás. La forma tradicional se refiere al poder que se obtiene en función del respeto al pasado y de las tradiciones. Por su parte, el poder mediante la dominación racional legal se torna legítimo por medio de las leyes y reglas que así lo dictaminan. Se puede pensar en otros tipos de dominación por parte de las organizaciones. Tal es el caso de empresas que tienen acceso a información sensible y privilegiada, como lo son Google, Microsoft o Facebook. Por su parte, es posible considerar dominadoras a otras que utilizan el modelo de negocio basado en la creación de necesidades, como Apple. La organización como organismo. La organización como organismo es otra de las metáforas discutidas por Morgan en 1996. Esta metáfora considera a la organización como un ser vivo, inmerso en un ambiente en el cual interactúa para satisfacer sus necesidades, es decir, la visualiza como un sistema abierto. Un aporte importante en el ámbito organista tiene que ver con el concepto de homeostasis, acuñado por Walter Cannon en 1932. Este concepto hace referencia a la capacidad de los organismos de mantener niveles de estabilidad como el mantenimiento de los niveles óptimos en el azúcar, en la sangre, proteínas, calcio, nivel de temperatura, oxígeno, etc. Y que cambios repentinos en estos niveles provocan una
reacción en el cuerpo para tratar de estabilizarlo. Por ejemplo, un aumento externo en la temperatura provoca la sudoración, en busca de enfriar el cuerpo y mantener el equilibrio. La visión organísmica de la organización va más allá de la simplicidad con que su contraparte, la mecanista. En la primera se considera al entorno como capaz de influir en la operación y en la toma de decisiones. Asimismo, toma en cuenta que las organizaciones se conforman de partes interrelacionadas que a su vez configuran sus sistemas complejos e incita a una visión holística, sintética, no analítica del entorno. Esta visión figura más acorde con la realidad, dado que es muy importante tomar en consideración los factores del contexto en el que se desenvuelven las organizaciones. También se considera válida la idea de que los cambios en el entorno tienden a motivar la adaptación de las organizaciones. A esto, de lo contrario, pueden desaparecer, quedando así las más hábiles.